¿Qué pasa cuando toda una ciudad se burla de una madre en duelo durante 3 años, llamándola loca por un ritual en un viejo pozo? No te podrás creer cómo las lágrimas de una madre se convirtieron en justicia divina, poniendo de rodillas a todos los crueles habitantes. A las 5 de la mañana, cuando la bruma del amanecer aún flotaba sobre el pueblo mexicano de San Miguel, Rosario Moreno, de 57 años, ya estaba tomando en sus manos 2 jarros de barro desgastados y se preparaba para su peregrinación diaria. Su rostro, surcado por arrugas de dolor que no eran fruto de la edad, sino de la insoportable pena por la pérdida, mostraba una calma decidida. El vestido negro, descolorido por interminables lavados y lágrimas, temblaba con el viento matutino, y su cabello canoso, trenzado en una apretada coleta, caía sobre su espalda como una cuerda de plata hecha de tristeza. Rosario caminaba despacio, con ritmo sereno, como si realizara un ritual sagrado que no toleraba la prisa. Cada paso que daba por el camino polvoriento estaba impregnado de tal aflicción que incluso los perros dejaban de ladrar y los pájaros callaban en las ramas. En sus ojos se había detenido el dolor que no había cesado durante 3 largos años, desde aquel maldito día en que un camión a toda velocidad chocó contra el pequeño automóvil de sus hijos. Miguel, su hijo mayor, era un joven serio de 25 años, trabajaba como mecánico y soñaba con abrir su propio taller. Carmen, su única hija, acababa de graduarse del instituto y quería ser maestra de primaria. Y Lucas, su pequeño de 18 años, con ojos de ángel, soñaba con convertirse en médico y ayudar a la gente. Los 3 iban a visitar a su abuela en el pueblo vecino cuando sucedió lo inimaginable. Ante el viejo pozo abandonado en las afueras de San Miguel, Rosario se arrodilló con tal dolorosa cautela como si sus articulaciones estuvieran hechas de vidrio roto. El pozo no había sido utilizado desde hacía mucho tiempo. Tras la construcción de un moderno sistema de abastecimiento de agua hace 20 años, se volvió innecesario. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo, la cadena de hierro se había oxidado y en el fondo solo había una pequeña charca de agua de lluvia. Pero para Rosario, ese pozo era un lugar sagrado, el único donde sentía la cercanía de sus hijos. Ella llenaba los jarros con agua de la pequeña charca y lentamente la vertía de nuevo, pronunciando los nombres de sus hijos con la misma ternura con la que una vez les cantó canciones de cuna. Miguel, mi hijo mayor, susurró, vaciando el primer jarro. Siempre cuidaste de mamá, siempre has sido tan serio y responsable. Aquí tienes agua, hijo, para que la sed no te atormente. Carmen, mi princesa, continuó, llenando el segundo jarro. Soñabas con enseñar a los niños, querías hacer del mundo un lugar mejor. Bebe, hija mía, bebe, y sabe que mamá no te ha olvidado. Lucas, mi pequeño, terminó Rosario, y su voz se quebró por el llanto. Querías curar a las personas, salvar vidas. Ahora que los ángeles se cuiden de ti, mamá te traerá agua. Los habitantes de San Miguel al principio mostraron compasión por su dolor. Los primeros meses tras la tragedia, la gente le traía comida, ofrecía ayuda y trataba de consolarla. Pero cuando Rosario no dejaba de hacer sus visitas diarias al pozo, la compasión empezó a convertirse en irritación y luego en desprecio abierto. Don Eduardo, dueño de la tienda principal del pueblo, un hombre gordo y complacido con bigotes como los de una foca, observaba cada mañana a Rosario desde la ventana de su tienda y movía la cabeza con una profunda expresión de desagrado. «Escucha, María», le decía a su esposa, señalando a la mujer que iba hacia el pozo, «esa loca ha estado haciendo este espectáculo durante 3 años. Basta. Ella está avergonzando a nuestro pueblo, ahuyentando a los compradores. ¿A quién le gustaría vivir en un lugar donde vagan locos?» María Eduardo, tan malvada como su esposo, asentía con gusto, agregando sus propios comentarios venenosos sobre que a Rosario había que encerrarla en un hospital psiquiátrico antes de que causara daño a personas normales. El padre Juan, el sacerdote de la iglesia local, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos pero carácter débil, intentó hablar con Rosario en varias ocasiones.
Se acercaba a ella con delicadeza, intentando explicarle que sus hijos habían hallado paz en el cielo y no necesitaban agua terrenal. «Señora Rosario», decía suavemente, «sus hijos ahora están con el Señor. Ellos beben de las fuentes de vida eterna. No necesitas atormentarte con esas idas». Pero Rosario solo movía la cabeza, llevando su mano al corazón, y respondía con tal convicción que al padre le resultaba inquietante. «Ellos quieren beber, padre. Siento su sed aquí, en mi pecho. Son pequeños, no entienden lo que ha sucedido. Mamá debe cuidar de ellos». Los niños en edad escolar, incitados por las conversaciones de los adultos, le pusieron a Rosario un apodo humillante, «Loca del Pozo». Corrían tras ella, la molestaban, imitaban su andar y su voz. Los adolescentes eran especialmente crueles, le lanzaban piedrecitas cuando pasaba, riendo en alta voz y gritando insultos. Las mujeres del pueblo, que debían entender el dolor maternal mejor que nadie, resultaron ser las jueces más despiadadas. María Santos, una madre de 3 hijos de 35 años, fue especialmente cruel en sus ataques. Organizó grupos de mujeres que se reunían en la tienda de don Eduardo y hablaban en voz alta sobre la locura de Rosario, eligiendo intencionadamente el momento en que ella pasaba. «Miren a esa tonta», decía María en voz alta para que Rosario la escuchara. «Lleva 3 años mojando la tierra y cree que alimenta fantasmas. Y nosotros aquí viviendo al lado de una loca. ¿Qué pasará si un día decide que nuestros niños también están muertos y comienza a ahogarlos en su maldito pozo?» Estas palabras hirieron a Rosario más que las piedras y las burlas. Nunca respondió a la grosería con otra grosería. Nunca alzó la voz en su defensa. Simplemente continuaba su camino hacia su pozo, hacia sus hijos, y lloraba aún más fuerte. El doctor Ramírez, el único médico del pueblo, un hombre de unos 50 años con un ego tan grande como su título, consideraba a Rosario un peligro para la salud pública. Intentó organizar un examen forzado en varias ocasiones, se presentó en el pozo con 2 enfermeros, pero Rosario cada vez se escapaba y se ocultaba detrás del borde de piedra del pozo, como un animal asustado. «Esa mujer representa una amenaza para la salud mental de todo el pueblo», declaraba en las reuniones del Consejo Municipal. «Su comportamiento puede provocar una histeria masiva, especialmente entre las mujeres y los niños impresionables. Insisto en su inmediata hospitalización en un departamento psiquiátrico». Pero quien más atormentaba a Rosario era el alcalde del pueblo, don Alberto Gutiérrez, un político satisfecho de sí mismo que temía más que nada por su reputación. Creía que la presencia de una mujer loca en la ciudad arruinaba su imagen de líder progresista y podía ahuyentar a posibles inversores. «Este circo debe terminar», declaró en una reunión del consejo. «Si esta mujer no cesa sus rituales paganos de forma voluntaria, ordenaré que se derribe el pozo. San Miguel no puede permitirse tener la reputación de ser una ciudad de locos». Lo que ocurrió a continuación alteró la vida del pueblo de cabeza a pies. No podrás creer cómo la crueldad de sus habitantes se volvió contra ellos mismos y qué precio tuvieron que pagar por su insensibilidad. Después de 3 años de paciencia diaria, don Alberto Gutiérrez decidió poner fin al problema de Rosario de una vez por todas. En la reunión matutina del Consejo Municipal, que se llevó a cabo en una sala sofocante del ayuntamiento, donde olía a papeles viejos y promesas incumplidas, se levantó con toda su figura baja y gruesa y declaró a los funcionarios reunidos: «Señores, esta mujer ha cruzado todos los límites de lo razonable. Ayer mi hijo Javier me contó que la loca lo atacó junto al pozo con jarros rotos. ¿Quién sabe qué más se le ocurrirá? ¿Matará a alguno de nuestros niños en su locura?». Por supuesto, era una audaz mentira. Javier, el consentido hijo de 17 años del alcalde, había roto los jarros de Rosario y se había burlado de ella, pero no había testigos. Y la palabra del hijo del alcalde en San Miguel pesaba más que la verdad de la pobre viuda. El consejo votó unánimemente por prohibir a Rosario acercarse al pozo. El policía Pedro Vázquez, un hombre amable de unos 45 años, que secretamente simpatizaba con el dolor de la mujer, recibió la orden de arrestarla por violar la prohibición.
Pedro fruncía el ceño de asco por su tarea, pero la familia era más importante que los principios. No podía permitirse perder su trabajo. A la mañana siguiente, cuando Rosario llegó al pozo con 2 nuevos jarros, comprados con sus últimos ahorros, Pedro la esperaba con 2 jóvenes ayudantes. El oficial se quitó el sombrero en señal de respeto y habló lo más suavemente posible. «Señora Rosario, lamento mucho, pero el alcalde ha prohibido que usted esté aquí. Le pido que no me obligue a usar la fuerza. Regrese a casa». «Mis hijos me están esperando, oficial Vázquez», respondió Rosario, apretando los jarros contra su pecho como si fueran bebés. «Pasaron toda la noche sufriendo de sed. ¿No va a permitir que una madre dé de beber a sus hijos? ¿Qué padre haría algo así con su bebé? Sus hijos están muertos, señora», disparó bruscamente uno de los jóvenes ayudantes, un chico fuerte con un rostro obtuso y creencias igualmente obtusas. «Ya llevan 3 años muertos. Deja de hacer este espectáculo para los turistas». Las palabras golpearon a Rosario como una bofetada. Se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico, pero obstinadamente intentó pasar junto a los policías hacia el pozo. Pedro se vio obligado a agarrarla por sus frágiles muñecas, que le parecieron tan delgadas como huesos de aves. «Por favor, no me obligue a arrestarla», suplicó, sintiendo cómo todo se revolvía en su interior por la vergüenza. Pero Rosario, atrapada en la desesperación materna, se zafó de sus manos y se lanzó hacia el pozo. Cayó de rodillas y abrazó su borde de piedra con ambas manos, presionándose contra él con todo su cuerpo, como si abrazara la tumba de sus hijos. «Miguel, Carmen, Lucas», gritó tan fuerte que su voz resonó en las colinas cercanas. «Mamá está aquí. Mamá les trajo agua. No lloren, mis queridos. Mamá no escuchará a nadie». Los policías la arrancaron del pozo, los jarros se rompieron en 1000 pedazos, el agua se derramó sobre la tierra seca, absorbiéndose con tal avidez que parecía que la propia tierra sufría de sed. Rosario lloró de una manera tan desgarradora que incluso los indiferentes ayudantes de Pedro se miraron con incomodidad. La encerraron en la única celda de la comisaría local durante 3 días. La celda era pequeña, sofocante, olía a orina y a la desesperación de los detenidos anteriores. Rosario pasó esos días en completo silencio, sentada en un rincón, moviendo los labios en silencio. Nadie sabía si estaba rezando o conversando con sus hijos. El 4.º día la liberaron. El alcalde no tenía intención de mantener a una loca a costa del presupuesto municipal. Rosario regresó a casa derrotada, pero no vencida. En sus ojos ardía la misma llama de amor maternal que no pudo ser apagada por nada, ni por humillaciones ni por arrestos. Si no podía ir al pozo por la mañana, comenzaba a ir de noche. Si no podía llevar agua en jarros, lo hacía en botellas. Si no podía hablar en voz alta, susurraba oraciones tan suaves que solo las oían las estrellas y sus hijos muertos. Pero los habitantes de San Miguel estaban alerta en su crueldad. María Santos organizó un turno de mujeres en el pozo para atrapar a Rosario durante sus visitas nocturnas. Esas mujeres, que debían comprender el corazón de una madre mejor que nadie, resultaron ser las cazadoras más despiadadas. «Deshonras la memoria de tus hijos con esta locura», gritó María cuando a la medianoche encontró a Rosario junto al pozo con una pequeña botella de agua. Se sentirían avergonzados de tener a una madre así. Las personas normales entierran a sus hijos y siguen adelante, no montan un circo sobre sus huesos. Estas palabras atravesaron el corazón de Rosario, más afiladas que cualquier cuchillo. Cayó de rodillas en la tierra y lloró con tal fuerza que parecía que su alma se escapaba junto a sus lágrimas. «No digas eso», suplicó entre sollozos. «Solo quiero que sepan, mami no los ha olvidado, para que no piensen que mamá los ha dejado, como todos los demás». Pero las mujeres eran implacables en su santa ira. Empujaron a Rosario, le quitaron las botellas de las manos, la llamaban la vergüenza de todas las madres del pueblo. Algunas incluso escupían en la tierra junto a ella, mostrando su desprecio. El doctor Ramírez se unió a la casa, propagando rumores de que la locura de Rosario podía ser contagiosa. Visitaba casas, relatando a las impresionables mujeres historias espantosas sobre psicos masivos y locuras colectivas.
Su enfermedad puede contagiar a otros, especialmente a los débiles, decía con el tono autoritario de alguien con formación médica. Su influencia es especialmente peligrosa para niños y mujeres embarazadas. He visto casos similares en la capital. Primero una loca, luego todo un vecindario se vuelve loco. Pronto, los padres prohibieron a sus hijos incluso mirar en dirección al pozo, y las mujeres embarazadas evitaban aquel lugar a 1 kilómetro de distancia, cruzándose y rezando oraciones. El padre Juan, que al principio trató de defender a Rosario, se rindió ante la presión de los feligreses. Durante el servicio dominical, pronunció un sermón sobre cómo el duelo excesivo es un pecado de orgullo, y que una persona verdaderamente creyente debe aceptar la voluntad de Dios con humildad. Dios tomó a los hijos de esta mujer por su sabiduría, decía desde el púlpito, evitando mirar a Rosario, que se sentaba en la última fila. Pero en lugar de agradecer al Altísimo por el tiempo que pasaron en la tierra, ella persevera en su dolor y seduce a otros hacia la incredulidad en la justicia divina. Después de este sermón, incluso la iglesia le dio la espalda a Rosario. Se quedó completamente sola en su duelo, sin el apoyo de la comunidad, sin la comprensión de los vecinos, sin el consuelo de la fe. El alcalde don Alberto, al ver que la presión psicológica no había quebrantado a Rosario, decidió tomar medidas radicales. Contrató a un equipo de trabajadores para enterrar el pozo con tierra y piedras de una vez por todas. Pero como si la propia naturaleza se pusiera en defensa de la madre en duelo, los trabajos se frustraban constantemente. A veces el viento volaba las herramientas, a veces la lluvia convertía el lugar de construcción en un lodazal, a veces alguno de los trabajadores se lesionaba en circunstancias misteriosas. «Este lugar está maldito», murmuraba el capataz, persignándose. «Mejor no meterse con ello, los muertos no gustan que los molesten». El alcalde amenazó a los trabajadores con multas y despidos si no terminaban el trabajo para el fin de semana. El último chance para que Rosario pudiera despedirse del lugar donde vivía su amor maternal se le acababa como arena en un reloj. Nos acercamos al momento más tenso de esta historia. Lo que ocurrirá después mostrará la verdadera fuerza del amor maternal y hará que cada habitante de la ciudad se lamente por su crueldad. No te pierdas el momento en que la justicia triunfe de la manera más inesperada. El último viernes, antes de la destrucción definitiva del pozo, Rosario llegó allí al amanecer, llevando en las manos 3 rosas blancas, una para cada uno de sus hijos. Su rostro estaba sereno, casi en paz, como si finalmente hubiera aceptado la inevitabilidad de separarse del único lugar en el mundo donde sentía la cercanía de sus pequeños. «Adiós, mis queridos», susurró, colocando las rosas en el borde de piedra del pozo. «La gente malvada no deja que mamá se preocupe por ustedes, pero donde quiera que estén, recuerden, mamá los amará hasta el último suspiro». Las lágrimas fluían de sus ojos como de un manantial que se agota, calientes, saladas, llenas de todo el dolor del corazón de una madre. Caían directamente al fondo del pozo, mezclándose con los restos de agua de lluvia en el fondo. Y en el momento en que la última lágrima tocó la superficie del agua, el cielo se cubrió de nubes oscuras y un trueno resonó sobre la ciudad. A la mañana siguiente, los habitantes de San Miguel despertaron en un mundo que había cambiado de manera irreconocible. María Santos fue la primera en descubrir que de su grifo no salía ni una gota de agua. Giraba las llaves, golpeaba las tuberías, incluso se metió debajo del lavabo para revisar las conexiones, pero el resultado era el mismo: sequedad absoluta. «¿Tienen agua?», gritaba a la vecina, pero recibía la misma respuesta: «Nosotros también tenemos nada». En menos de una hora se hizo evidente que una catástrofe había abrumado toda la ciudad. El sistema de abastecimiento que había funcionado correctamente durante 20 años había dejado de funcionar de repente. El ingeniero principal, Carlos Méndez, se apresuró a la estación de bombeo con una velocidad tal que parecía que de ello dependía la vida de toda la humanidad. Lo que vio en la estación no tenía sentido. Todos los instrumentos mostraban que la fuente subterránea que abastecía a la ciudad se había agotado por completo en una noche. El nivel del agua había caído a 0, no había presión, las bombas trabajaban en vacío. «Esto es imposible»,
murmuraba Carlos, revisando los indicadores una y otra vez. Ayer había presión normal, todos los parámetros estaban bien, las fuentes subterráneas no desaparecen de la noche a la mañana, va en contra de todas las leyes de hidrología. El alcalde don Alberto, al recibir la noticia de la catástrofe, cayó en pánico. Sin agua, la ciudad no podía sobrevivir ni un día. Convocó a los mejores especialistas de la capital, ofreciéndoles grandes sumas de dinero por una reparación urgente, pero los expertos solo se encogían de hombros. El agua realmente había desaparecido y nadie podía explicar cómo. Para el mediodía, el calor se había vuelto insoportable. El termómetro marcaba 40 grados a la sombra, pero la sombra no era suficiente para todos. Los niños lloraban de sed, sus labios agrietados y cubiertos de costras dolorosas. Los ancianos se debilitaban a la vista. La señora González ya había perdido el conocimiento y fue llevada al hospital con signos de severa deshidratación. En la farmacia de don Fernando se agotaron instantáneamente todos los suministros de agua embotellada. La gente estaba dispuesta a pagar cualquier precio por un sorbo de humedad, pero había más dinero que agua. Las colas en la farmacia se hacían cada vez más largas y los ánimos cada vez más agresivos. «Hay que ir a las ciudades vecinas por agua», anunció el alcalde en una reunión de emergencia. «Llevaremos todos los camiones, todos los bidones que encontremos en la ciudad». Una delegación de 5 camiones partió hacia la ciudad más cercana, pero allí les esperó una desagradable sorpresa. Las fuentes también estaban empezando a agotarse. En la tercera ciudad, la situación era aún peor. En la cuarta, no había agua en absoluto. «Esto es una especie de epidemia de sequía», decían los conductores aterrorizados, «o una venganza de Dios por nuestros pecados». Al caer la tarde del segundo día, comenzaron los desmayos masivos en San Miguel. El pequeño hijo del panadero cayó en fiebre por deshidratación, el viejo don Esteban no podía levantarse de la cama y la esposa embarazada del carnicero fue hospitalizada en estado crítico. Fue entonces cuando el policía Pedro Vázquez, atormentado por remordimientos por cómo había tratado a Rosario, propuso revisar el viejo pozo. «¿Y si allí hay agua?», le dijo al alcalde. «Estábamos por enterrar ese pozo, así que no nos tomamos el tiempo para verificar». Un grupo de hombres desesperados, liderados por el alcalde, se dirigió al pozo abandonado. Lo que vieron los detuvo como si estuvieran petrificados y frotándose los ojos de incredulidad. El pozo estaba lleno hasta los bordes de agua cristalina que brillaba a la luz del sol poniente como plata derretida. El aire alrededor era sorprendentemente fresco y puro, olía a rosas y a algo divino, celestial. Incluso la hierba alrededor del pozo era verde y jugosa, como si hubiera sido regada todos los días. «¡Más rápido, traigan cubos!», gritó el alcalde, olvidándose de su dignidad. Pero cuando los hombres intentaron recoger agua, ocurrió algo increíble. El agua parecía alejarse de sus manos, volviéndose intocable, escurriéndose por entre los dedos como un espejismo. Cuanto más intentaban, ninguna gota lograban recoger. «¿Qué clase de maldición es esta?», maldijo Javier, el hijo del alcalde, tratando de atrapar el agua con las manos. «Estaba justo aquí, pero no se puede agarrar». En ese momento, Rosario se acercó lentamente al pozo. Llevaba en sus manos un viejo jarro de barro, el último que le quedaba. La multitud se apartó ante ella, pero en el aire flotaba una tensión y una hostilidad apenas disimulada. ¡Loca!, gritó alguien de la multitud. «No eres bienvenida aquí. El alcalde te prohibió acercarte al pozo. ¡Lárgate de aquí! Por tu culpa estamos todos en problemas», añadió otra voz. Pero Rosario no hacía caso a los gritos y amenazas. Se acercó al borde del pozo, se arrodilló con la misma reverente cautela con la que los creyentes se acercan al altar y pronunció en voz baja: «Miguel, Carmen, Lucas, mamá ha venido. La gente quiere beber, mis queridos. Ayúdenme a ayudarles». Y en el momento en que bajó el jarro al pozo, el agua obedientemente subió y llenó su contenido hasta los bordes. La multitud se quedó boquiabierta ante la maravilla. Lo que era imposible para ellos se volvió algo simple y natural para la madre afligida. «¿Cómo lo hizo?», susurraban las personas, mirando el jarro lleno en las manos de Rosario. Rosario se levantó y extendió el jarro al hombre más cercano.
Era el doctor Ramírez, quien había hablado tan cruelmente de su locura. Sus ojos eran serenos y bondadosos, sin rastro de reproche o venganza. «Bebe, doctor», le dijo simplemente. «Tú también tienes hijos, y ellos quieren beber». Ramírez tomó el jarro con manos temblorosas. El agua no solo era deliciosa, era viva, llenando su cuerpo de una fuerza y serenidad que no había sentido en muchos años. Y lo más asombroso era que el jarro se llenaba de nuevo sin que Rosario siquiera lo tocara. Entonces, la multitud se lanzó hacia el pozo, pero el agua seguía escurriéndose de sus manos. Solo obedecía a Rosario, solo a aquella mujer que había sido llamada loca durante tanto tiempo. «Por favor», suplicaban las personas, «danos agua. Nuestros hijos se están muriendo de sed». Y Rosario asintió en silencio. Comenzó a llenar todos los recipientes que traían, sin exigir disculpas, sin recordar ofensas. Con cada jarro lleno, su rostro se iluminaba, y en sus ojos aparecía la paz que no había tenido durante 3 largos años. María Santos se quedó al margen, sin atreverse a acercarse. Recordaba cada una de las palabras crueles, cada humillación que le había infligido a esta mujer, pero Rosario se acercó a ella con un jarro lleno. «Señora María», dijo suavemente, «su pequeña llora de sed. Por favor, hágala beber». María tomó el jarro y empezó a llorar como un niño. «Perdóname, Rosario, perdona por todo. No entendía lo que hacía». «No necesitas pedir perdón», respondió Rosario. «Todas somos madres, todas amamos a nuestros hijos y tememos por ellos». Cuando el último habitante se sació, en las entrañas del pozo apareció una visión que conmocionó a todos hasta los cimientos. Allí, en el agua cristalina, se reflejaban los rostros de 3 niños, Miguel, Carmen y Lucas. Sonreían y les hacían señas, y junto a ellos había una mujer resplandeciente con un manto azul. «Mamá», se oyó una voz suave desde lo profundo. «Ahora no queremos beber. Somos felices. Gracias por enseñar a la gente la bondad». Desde ese día, el pozo nunca se secó, y los habitantes de San Miguel construyeron junto a él una capilla en honor al amor materno, que resultó ser más fuerte que la muerte y produjo un verdadero milagro. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa historia. Si te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza del amor materno y la justicia divina, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias increíbles sobre cómo la fe y la bondad crean verdaderos milagros. En los comentarios, cuéntanos, ¿crees que el amor de madre realmente puede ser más fuerte que la muerte? Tal vez tengas tu propia historia sobre cómo la injusticia se volvió contra quienes la cometieron. Comparte tus pensamientos. Leemos cada comentario y valoramos mucho tus historias y opiniones. Hasta la próxima en el siguiente video, y recuerda, incluso en los momentos más oscuros de la vida, un corazón amoroso puede crear un milagro.